Vamos a hablar ahora con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, que recientemente ha sido mencionado de una forma genérica y genética y política y penal por el fiscal José Domingo Pérez en el alegato con el que ha arrancado el juicio, el megajuicio a Keiko Fujimori, 45 coacusados, y ha dicho que Keiko Fujimori es heredera, ¿no?, del legado criminal del Fujimorismo, ¿no? Una alusión directa a su padre, que Keiko Fujimori respondió luego ante los medios. Esto es una razón, entre otras, para conversar con su abogado. Gracias por acompañarnos, doctor Elio Rivera. Muchas gracias, Fernando. Usted habrá estado atento a ese juicio de pronto, porque usted tiene una trascendencia histórica, más allá de que usted, aclaremos, no es abogado de Keiko Fujimori, sino de Alberto Fujimori. Sí. En efecto, bueno, yo ejercí la defensa del Partido Fuerza Popular durante muchos años, y en la actualidad ejerzo la defensa del señor Alberto Fujimori. Y con respecto a lo que tú haces a colación, bueno, mostrar mi profundo malestar y mi total rechazo con respecto a una aseveración del doctor José Domingo Pérez al señalar que existiría, pues, como antecedente o una circunstancia precedente que el gobierno o los actos del señor expresidente Alberto Fujimori habrían servido para demostrar en su teoría del caso el supuesto lavado de activos. Y otro tema importante, también rechazo categóricamente el hecho de que el señor fiscal haya hecho referencia a que el señor expresidente fue sentenciado por delitos de lesa humanidad. No descarto la posibilidad de que se tomen las acciones legales respectivas a efectos de que el señor pueda rectificarse con respecto a lo ya señalado públicamente. Bueno, pero ya se sabe, ya hemos pasado mucho por eso, por ese debate, que en ese entonces eso no era parte de la legislación nacional, pero que equivale a lo que ahora se conoce como lesa humanidad, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué darle más vueltas a eso? Lo que sucede es que él es el representante de la legalidad y como tal tiene un rol, porque privados, por ejemplo, mi rol es de privado, el tuyo es de privado, pero él representa al Estado y los intereses de la sociedad. Y utilizar de forma indebida el apellido de una persona está mal, es incorrecto y considero que es ilegal. Y si existe responsabilidad administrativa, pues tendrá que en todo caso justificarlo como tal. Ahora, usted de pronto habrá celebrado lo que ha dicho hoy el primer ministro Gustavo Adrianzen, ¿no?, que convoca al Congreso y al Poder Judicial para juntos responder a la Corte Interamericana que sobre el caso de Barrios Altos y La Cantuta dictó una suerte de medida cautelar o provisional, creo que le llaman en el sistema interamericano, ¿no?, que dice: detengan la tramitación de esa ley que declara la prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, que sí favorecería a su patrocinado Alberto Fujimori ante el caso Pativilca, ¿no? El mensaje que da la Corte Interamericana en su comunicado justamente es que podría afectar los alcances de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta. Eso lo ha puesto la Corte. Y yo no comprendo por qué. Porque Barrios Altos y La Cantuta es un caso que ya está sacramentado como tal. No sé si están confundiendo Pativilca o no sé si están entendiendo mal los considerando de las resoluciones, pero la Corte ha sacado su comunicado a nivel mundial haciendo referencia a que se habría una perturbación o un daño a los alcances de la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta. Y como tal no se puede dar. El señor expresidente fue condenado y como tal luego indultado. No hay forma que se pueda revertir ello. Entendemos de que se refieren a Pativilca. O sea, quiero pensar que los señores de la Corte se equivocaron, de buena fe, por decirlo así. Entonces, pero la Corte no está pensando solo en Alberto Fujimori, ¿no?, sino en el principio de imprescriptibilidad que, según entrevistamos a la doctora Andrea Pochac, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos decía que no hay un artículo en la Comisión Interamericana que hable de la imprescriptibilidad total, general, no cronológica, aunque es medio contradictorio decir eso, sino que es parte del derecho común de las gentes, es la costumbre, que está en la doctrina del derecho internacional, que la imprescriptibilidad debe ser total, sempiterna, cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Respetable, entendible, pero dos elementos importantes.
En la Constitución Política del Perú, desde el año 93, está establecido que nadie puede ser investigado ni procesado por hechos que al momento como tal no eran delitos. Desde el año 93. 93. El señor expresidente es acusado ahora por Pativilca por un homicidio calificado. Y 5 casos más, ¿no? Que se han abierto recientemente. Chile ha ampliado los delitos por los cuales permitió la extradición. En primera instancia. Entonces, porque está siendo cuestionado. Lo están peleando. Sí. Que ahí usted no entra, porque tiene que ser abogados chilenos. ¿O también usted, hemos coordinado la va a ir usted a Santiago a definitivamente defender a Alberto Fujimori. Es parte de la defensa. Pero con respecto al caso que estamos en juicio, que es Pativilca, como tal, la acusación versa sobre lesa humanidad. Y está en Justicia TV, y cuando la magistrada, la doctora Cano, de manera prolija e imparcial... Doctora Gloria Cano. Claro, pide a Fiscalía que precise cuál es el fundamento fáctico para entender lesa humanidad, no lo precisa y jamás lo va a hacer, porque en el año 92 no estaba tipificado ese delito. Entonces, podríamos hablar de lesa humanidad, sí, cuando ingresa en la legislación, en el Código, cuando propiamente finales de 2002 por el acuerdo del Tratado de Roma, donde claramente se señala que los delitos de lesa humanidad rigen desde ese momento para adelante, no es retroactivo. Entonces... Claro, pero para el espíritu del Estatuto de Roma, quienes lo firman están recogiendo esa costumbre, ese derecho no escrito, que es considerar que la imprescriptibilidad va a ser total. Totalmente. Podemos comprenderlo, podemos respetarlo, es una opinión, pero no está en la ley. Entonces genera, pues, lógicamente una posición de discrepancia y nosotros sostenemos que si no está en la ley, como tal no es delito. Y eso no quiere decir que se esté realizando una impunidad, ¿no? La tesis es absolutoria. Ahora, hay otro hecho importante en la vida reciente de Alberto Fujimori. Primero déjeme preguntarle por su salud, porque tuvo una caída. La propia Keiko Fujimori dijo que había habido una ruptura de cadera, que suena terrible, aunque para alguien de su edad es pues algo no tan extraordinario, y que ha sido operado. ¿Y la operación cómo le ha ido? ¿Va a poder caminar dentro de poco o ya está caminando? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, señor presidente, tuvo un terrible accidente, pero al día de hoy ya se encuentra con esta operación, al día de hoy ya atendido, se encuentra en proceso de recuperación. Lo complicado era un poco continuar con el tratamiento de radioterapia, porque como comprenderás, lógicamente el movimiento de realizar o desplazar, en este caso, a un adulto mayor con esta fractura genera pues dolor, evidentemente. O sea, la radioterapia que tiene que ver con el cáncer de la lengua, de esa me está hablando. Claro, lo de operación de la cadera no genera ese tratamiento. Pero llevar a una persona, desplazarla cuando tiene un dolor de esa magnitud genera pues complicaciones. Gracias a Dios el día de hoy se ha superado y el señor expresidente se encuentra en proceso de recuperación. Y respecto a estas especulaciones que dejaron correr, yo entiendo que era un juego político al que muchos peruanos y periodistas estamos acostumbrados, sobre que a raíz de su afiliación a Fuerza Popular esto le abría las puertas para postular, ya sea en la plancha presidencial o, porque ahora la ley lo permite, en una lista al Congreso, donde podría tener pues un simbólico número 1 por Lima. Sí, pues, evidentemente abre la posibilidad de que los ciudadanos podamos tener una alternativa adicional. El señor expresidente ya comunicó como tal que tiene el deseo de continuar y de servir finalmente a los peruanos. Ya comunicó. Claro, una carta como tal, una carta abierta, ¿no? Y donde ahí usted entiende que él dice sí estoy dispuesto a postular. Claro, lógicamente, sea de la forma como permita finalmente la ley, porque recordemos que acá Pero él no da pistas postular a qué, si a presidente, si a vicepresidente, o si a senador o diputado, no da pistas. Pues yo considero de que sería pues lógicamente a postular un mandato presidencial, ¿no? Pues le parece lógico eso, pero no es tan lógico. Pero a Keiko Fujimori no le va a parecer tan lógico. No necesariamente, porque la señora Keiko Fujimori dijo claramente, y también a esta casa televisiva, de que está en decisión de su padre y lo respetaría como tal y lo ayudaría. Y eso
ejemplifica lógicamente la unión. Ahora, la pregunta es, ¿quién de los dos podría ser? Bueno, son dos opciones muy importantes. Yo resalto mucho el liderazgo de la señora Keiko Fujimori. Dos eventos importantes para mí que trazaron historia. Uno, cuando la señora Keiko Fujimori fue detenida injustamente en 3 oportunidades. Yo acudía al penal por indicación del señor expresidente para colaborar. Pensé encontrar una persona de calle, no, era una líder como tal, encontremos la solución. Y el día del inicio de juicios, cuando defendió a su padre, cuando le dijo al señor fiscal, la pelea es conmigo, yo lo voy a enfrentar, no mi padre, ¿no? Ya, pero usted sabe muy bien, y ya sospechará que le voy a preguntar, ¿no? Sí. Hay una gran diferencia entre Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, que es procesal. Keiko Fujimori en estos momentos está perfectamente habilitada para postular porque recién se está viendo en primera instancia, recién ha comenzado su juicio y probablemente ni siquiera acabe antes de la... No, usted también calcula que no va a acabar antes. Imposible, ese juicio va a terminar por lo menos en 3 años, 4 años. Con más 1000 testigos, sí. 4 años. Ya, en cambio Alberto Fujimori ya ha sido condenado y según la Constitución que fue reformada, creo que artículo 20. 34A. 34A. Y una ley que es de un par de años antes que dice allí expresamente que los condenados 2020 por delito de corrupción de funcionarios, que algunos sí se aplican a él, aun cuando ya su sentencia haya sido cumplida, o sea, ahí ni hablemos del indulto, no están habilitados para postular. O sea, no son los ciudadanos los que decidirían. El Jurado Nacional de Elecciones decidiría. Exacto. No cumple los requisitos. Tiene usted toda la razón. Y lo tachamos. Tiene usted toda la razón. Tendrá que ser el Jurado Nacional de Elecciones ante un eventual requerimiento, señor expresidente, quien determine finalmente si esa ley es aplicable de manera retroactiva o no, ¿no? ¿Pero usted estaría de acuerdo con exponer a su patrocinado a ser tachado por Jurado Nacional de Elecciones? Yo estoy de acuerdo en continuar con esta justa causa. Vengo trabajando con el señor expresidente desde el año 2019 y considero finalmente que lo que él considera como un derecho, pues tiene que ser defendido por su defensa. Y como tal, para mí sería un honor continuar defendiendo esa batalla y en la medida que la ley nos otorgue esa posibilidad, que sea un referente para que el pueblo finalmente pueda decidir. ¿Cómo no? Considero que tiene posibilidad. Va a decir primero, no el jurado de elecciones, sino primero un jurado electoral especial. Un jurado electoral especial. Lo va a ver, y después lo va a ver el jurado. Y eventualmente el jurado nacional de elecciones. Y si es así, usted estaría en la presentación de su candidatura, lo defendería ante el jurado electoral especial y también del Jurado Nacional de Elecciones. No, ¿o ahí ya habrá algún experto electoral? No sé si yo estaré en la presentación de su candidatura, si él decía invitarme en ese honor, pero por lo menos en cada batalla jurídica que se pueda dar, voy a estar. Pero usted ya es un convencido, ya no solo está hablando como abogado, sino como simpatizante. Es que yo considero... ¿Usted se ha afiliado al partido? No, yo no estoy afiliado al partido, pero para mí el señor expresidente es un símbolo. Yo lo tengo presente y veo a la moneda, al Estado peruano representado en el sol. Desde el año 93 como tal, se ha mantenido en el tiempo, la Constitución también. En las entrevistas que tienes a los presidentes de los reguladores, Ocitran, Indecopi, con las modificatorias, ¿quién los creó? Fue el gobierno de Fujimori, entre otros, en realidad, eventos muy importantes como la eliminación del terrorismo. Entonces, ¿quién, en realidad, que nosotros podemos dar? El presidente Dina Boluarte está hablando de las cosas buenas, pero también hay las cosas malas. Claro, y las cosas malas se tienen que reformular y cambiarse y mejorar como tiene que ser. No, reconocer, me refiero a reconocer, equivocarse, mejorar y trabajar para un futuro, que es lo que quieren los peruanos. ¿Quién más que nosotros no desea tener seguridad? No podemos ir al cajero, no podemos transitar tranquilamente en las noches porque estamos expuestos a lo que continuamente pasa. Y yo considero que el señor presidente sería una posibilidad, siempre y cuando lo desee, ¿no? Usted conversa a menudo con el presidente y me imagino que le habla. ¿Está muy enterado? ¿Lee las noticias? ¿Ve televisión? ¿Está al tanto de los hechos principales? Vea usted, Fernando, desde que lo conozco al señor expresidente, todos los días revisa los periódicos como tal. Es una persona muy versada, muy preparada. Ahora, en realidad, incluso recuperándose, nos está viendo el día de hoy como tal,
porque es fuente de información. Es su fan. No, no es mi fan. Yo diría el fan de usted más bien, pero en realidad... Fan suyo y seguirá pues a su abogado, que no solo es abogado, ya es vocero político del ala albertista dentro de Fuerza Popular. Muchas gracias por esa designación que usted menciona, pero el señor expresidente como tal sigue las noticias de esta casa televisora, de fuente de señal abierta, es una persona muy preparada y siempre permanente, y para mí es muy importante, ¿no? Cuando menciona, doctor, me dice, Elio, el tipo de cambio no está afectando, quiere decir que el país está bien. Entonces, ese tipo de escenarios son los que Alberto Fujimori ahora, formalmente en el papel, luego de su afiliación, es un militante. Es un militante con un gran peso en la historia del fujimorismo. Y hay una presidenta del partido, que es su hija Keiko, que ya ha sido candidata presidencial 3 veces. Bueno, él también fue 3 veces, pues, pero las 3 veces ganó, ella perdió 3 veces. Pero ella es la líder del partido. Entonces, dejar correr estas especulaciones sobre una eventual candidatura de él, que puede incluso ser candidatura a la presidencia, es un poco dislocar y distorsionar y generar bastante ruido en la estructura del partido. ¿A él no le preocupa eso? Pues yo considero que no. Considero que la señora Keiko es la líder del partido político como tal, sí. Es fuente, en realidad, de inspiración de Juventudes Naranjas también. En realidad, considero de que esto puede ejemplificar la unión del fujimorismo, sí. Se evidencia el día a día, sí. Yo he tenido la posibilidad de hacer algunos trámites vinculados al proceso judicial del señor expresidente, informados también por RPP como tal. Y las personas como tal lo quieren, lo estiman, porque tenemos que desconocer a las personas que también lo quieren. 1 hora, 1 hora y media tomándose el señor presidente persona con persona, darse un tiempo para escuchar a las personas de pie, creo que es una muestra muy importante de que existe una gran parte de la población que lo quiere. Y hay mucha gente que lo visita y él está en contacto con gente diversa. Bueno, particularmente con su familia, porque vive en la casa de la señora Keiko. Yo puedo dar fe finalmente de los días de trabajo, que básicamente se reúne con Kenji, temas familiares, y muy puntualmente con amigos de su entorno. Pero principalmente este tema de la salud ha afectado mucho y por el momento está abocado a recuperar su estado de salud como tal. Bueno, esa tiene que ser su prioridad, ¿no? Por el momento es la prioridad absoluta, porque recordemos que una fractura de ese tipo en estos momentos es muy complicado. Gracias a Dios todo ha salido muy bien y por el momento es la absoluta prioridad, que el señor expresidente pueda recuperarse como tal. Y no una eventual y complicada candidatura. Yo, en efecto, coincido con ello, particularmente para mí, como persona, como amigo, lo principal es su salud como tal, y ganar el caso Pativilca, como venimos haciendo el día de hoy. Se han desestimado 2 pedidos de detención preventiva y continuar esa línea. Y los que vienen por la ampliación chilena. Y los que usted ha hecho referencia, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Irurrieta. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Escoja una, por favor. Pero lea lo que dice la carta. La leo. Sí. Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano o con las manos en el corazón. Alejandro Romualdo. Le salieron unos versos del gran poeta Alejandro Romualdo. Es verdad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en esta tribuna. Muchas gracias a usted y a su público. Muchas gracias.